Estás escuchando Jóvenes en Lío. Yo soy Naum Falcón. Yo soy Dani López. Y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en YouTube, que nos escuchan en Spotify, que nos vuelven a sintonizar una semanita más. Aquí estamos, como siempre, en su podcast favorito, Jóvenes en Lío. Yo soy Armando Bernal, ya deben conocerme después de tantos episodios, y también conmigo se encuentran Naum Falcón y Dani López. Dani, Naum, ¿cómo están? Muy bien, separados el día de hoy, oigan, ya los extraño. Así es, ahora nos tocó reunirnos a la distancia por estos medios. ¿Y tú, Armando, cómo estás? Muy bien, contento ya de estar aquí después de una semana que me ausenté por ahí, pero ya estamos de vuelta. Oigan, antes de empezar este episodio, y quiero hacerles la felicitación pública porque la verdad es que yo me puse a escuchar el episodio de la semana pasada que grabaron del segundo episodio de esta trilogía y la verdad me encantó, o sea, a mí me encantó. Yo esta vez fui como un espectador más, ya no me tocó estar ahí en el episodio, pero me encantó ese episodio. Creo que un episodio muy profundo, así como los hemos tenido en estos últimos episodios que hemos tenido de la trilogía, y creo que un poquito por ahí va lo que quisimos hacer hoy, ¿no? Porque no sé si concuerden conmigo, pero la verdad es que los episodios, los dos que hemos tenido de esta trilogía, han sido episodios muy profundos, o sea, de verdad, así como muy, muy fuertes, y a veces como todas esas ideas pues sí, como tan teóricas que nos platicaban los padres, pues hay que bajarlas un poquito, ¿no? Plantearlas un poquito más a la vida diaria, y creo que en eso va a llegar un poco esta cápsula. Les explico así como rapidísimo a todos que nos ven, que nos escuchan. El episodio de hoy lo quisimos hacer como una pequeña cápsula. Este episodio no es como tal el tercer episodio de la trilogía, todavía nos estamos guardando una pregunta como para cerrar con broche de oro, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de los otros dos episodios que ya tuvimos, porque creímos que era necesario, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, claro, la verdad es que a mí me encantaron. Los dos episodios estuvieron llenos de enseñanzas. Yo aprendí mucho. Siento que hubo muchas cosas que también personalmente me hicieron sentido y me hicieron clic a mi vida, porque muchas veces no sabemos cómo afrontar todo eso a lo que nos enfrentamos día a día, y hoy sabemos que no estamos solos, ¿no? Y que está alguien con nosotros, y sobre todo que podemos tener una guía para nosotros seguir adelante. Así es, y precisamente con el conocimiento que nos compartieron el primer episodio del Padre Tomás y luego el invitadazo que tuvimos del Padre de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, fue de suma importancia porque muchas veces no nos damos el tiempo ni el tiempo necesario ni el conocimiento para saber responder estas inquietudes que algunas veces nos planteamos, y fue un tiempo de lujo, y también con los invitados tan preparados que tuvimos, fue como dar en el clavo, ¿verdad? Totalmente. Fue creo que una trilogía, y de comentarios que he recibido últimamente de personas, amigos cercanos que escuchan el episodio, que escuchan pues semana con semana este podcast, sino así dicen, oye, está súper bueno lo que están haciendo, de verdad, dudas que pues uno traía atoradas desde hace años, ¿no? Años que empieza como a surgir ese tipo de preguntas, y que las estemos platicando aquí creo que es algo muy valioso. Entonces, pues ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y siendo honestos, venimos así como un poco en mood, lo que salga en el momento. La verdad es que la mayoría de nuestros episodios han sido así y han salido cosas muy buenas, ¿no? Nosotros nos ponemos ahora sí que en manos del Espíritu Santo, en manos del Señor, para que Él nos vaya guiando, y pues esperemos que Él vaya guiando también este episodio. Entonces, no sé, alguien que quiera empezar así como platicando de un punto importante de los tantos que hemos tocado en episodios pasados. ¿Quién quiere? Fíjate que yo quiero empezar primero, pues, en orden cronológico, como llevamos estos episodios, resaltando la importancia del sentido del sufrimiento, porque fíjense que haciendo una pequeña analogía, bueno, ya me estoy adelantando muchísimo, pero dentro de lo que vimos del primer episodio nos lleva consecuentemente a saber responder lo que vimos en el segundo episodio, porque el hecho de hallarle un sentido, de que el sentido del sufrimiento sea
una misión especial para cada uno de nosotros. Consecuentemente vamos a reconocer la presencia divina de Dios en todas estas cosas y vamos a poder distinguir la verdad en esto. Entonces se vuelve como un ciclo donde es como que en constante retroalimentación, en constante comunión, para llevarnos frecuentemente a la búsqueda y a encontrar esta verdad plena que es vivir en comunión con Dios. Y eso es muy importante porque en lo personal no lo había visto de esa manera, porque muchas veces el sufrimiento lo vemos como algo superficial y no lo vemos como realmente ese camino para alcanzar la salvación y alcanzar la santidad. Y con ese camino es cuando nos damos cuenta de la presencia divina en estas cosas que muchas veces no sabemos distinguir, pero que realmente ahí están, que es difícil abrir los ojos y reconocerlo, pero realmente ahí va a estar y ahí es donde nos damos cuenta de la presencia divina y es donde nos caen los 20, así como que, órale, me pasó esto porque me llevó a esto y conseguí esto. Entonces esto es y no sé, se me hizo así súper wow, súper nice de este ciclo donde realmente es importante saber distinguir los momentos y los tiempos específicos que Dios nos tiene. Me gusta cómo lo planteas porque aparte tienen que ver aquí como lo que acaba de platicar Naum, ¿no? O sea, tocó tres temas importantes que ahorita vamos a platicar, que fue el sufrimiento, la verdad, que fue como un poco de lo que hablamos la semana pasada, bueno, de lo que hablaron la semana pasada, y aparte habla como el sentido de vida, y creo que es algo que va súper alineado. A ver, Dani, deleítanos. Bueno, pues enfocado al primer episodio de esta importantísima trilogía, la verdad es que yo lo que concluía y con lo que yo me quedaba era de que el sufrimiento es una nueva forma o un nuevo medio para amar. O sea, yo veía que al final del camino va a salir el arco iris, al final del camino todo se resuelve, pero realmente es ese aprendizaje de amar en el sufrimiento, como ya nos decía el padre Tomás y como nos dice la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Entonces, muchas veces nosotros tenemos presentes a lo mejor este tipo de frases, pero no las llevamos a cabo, ¿no? Yo ya les comentaba hace poquito que nadie quiere sufrir. O sea, realmente nosotros fuimos creados para ser felices, fuimos creados para algo más y en el momento en el que nosotros caemos en un estado de sufrimiento, a veces nos desmoronamos, ¿no? Pero realmente para mí el aprendizaje más enorme que yo me llevé es que por el sufrimiento nosotros también podemos aprender a amar y a lo mejor es un amor que te hace crecer y que te hace desarrollarte mucho más. Bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte y yo creo que este tipo de cosas a lo largo de nuestra vida realmente nos hacen crecer y replantearnos cómo estamos viviendo, cómo estábamos viviendo antes. Y bueno, yo creo que un ejemplo muy importante es ahorita que tenemos la pandemia, ¿no? Muchos dicen, ay, ojalá ya volvamos a la normalidad, pero realmente yo me pongo a pensar que esa normalidad antes, pues no estaba tan buena. Realmente no nos cuidábamos. Yo creo que en esta pandemia aprendimos a valorar todo lo que hemos tenido y volver a esa normalidad en donde pues las cosas no nos importaban, pues no es tan bueno. Y yo siento que el sufrimiento que hemos tenido cada quien en esta pandemia también ha sido un crecimiento. Y yo he visto que ese crecimiento que yo he tenido, por ejemplo, pues lo he aprendido a amar, ¿no? Creo que es ahí donde trasciende el sufrimiento, ¿no? O sea, si se quedara como en solo el sufrir por el sufrir, realmente no estaría llegando a nada más, ¿no? Sino que el sufrimiento entonces se convierte en sacrificio cuando se hace por amor, ¿no? Entonces ya no nada más es sufrir y lo que importa es el dolor, sino es sacrificar ese pequeño dolor, ese pequeño momento que a ti te cuesta por amor. Y ahorita ponías un ejemplo y creo que un poco es por eso que hoy nos encontramos en una llamada y no en el famosísimo, en el famosísimo lugar de grabación ahí en la parroquia. Va un poco por ahí, ¿no? Ahora sí que cuestiones de pandemia nos tienen aquí, a nosotros tres así conectados. Creo que es de hecho el primer episodio, ¿no? Que estamos completamente separados todos. Y sí, ¿verdad? El primer episodio. Miren nada más qué cosas. Vino a quedar super ad hoc al episodio. Pero muchas cosas que perdimos en pandemia, unos más que otros, ciertamente. Unos perdieron familiares, otros quizá nada más perdieron, pues cosas que aún así terminan siendo importantes como algún empleo.
Y creo que una interrogante que yo alcancé a como a notar, así como algo generalizada en la gente, fue como, pues, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué nos pasa esto como sociedad? A veces incluso, ¿por qué me pasa esto a mí, no? En lo personal, pues yo igual y no perdí muchas cosas, pero sí perdí unas que para mí fueron como algo fuertes, como por ejemplo perder esa experiencia de graduarte de preparatoria, ¿no? La graduación, todo el show que conlleva eso. Y a veces uno así termina preguntándose, ¿no? Pues ¿por qué pasa esto? Y cuando uno pierde algo más valioso, mucho más valioso, infinitamente más valioso que como lo puede ser un familiar cercano, un ser querido, pues empieza a hacerse este tipo de interrogantes, ¿no? Este tipo de interrogantes, incluso a veces hasta interrogar a Dios. No, Sí, claro, ¿no? Y a veces, sí, 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 dale. a veces caemos en no tanto interrogar a Dios, sino reclamarle, ¿no? Y es cuando nosotros a lo mejor podemos caer en una insensatez contra Dios. Yo creo que es importante también nosotros tener un poquito los pies sobre la tierra, que es difícil, ¿no? Nosotros lo sabemos, es difícil. Incluso para muchas personas, nadie experimenta el dolor en cabeza ajena, pero la verdad es que si algo hemos aprendido es que hay que poner un poquito los pies sobre la tierra y saber que hay alguien que siempre nos está acompañando. Yo pienso que pues Dios por algo se hizo humano y Dios nos acompaña en todo ese dolor. Incluso nos enseña a cómo trascender en el dolor. Sí, esto es sumamente importante porque realmente como que volvemos a darnos cuenta de la magnificencia de Dios y de su amor misericordioso que nos tiene para con nosotros. O sea, realmente Dios nunca nos ha dejado a la deriva. Realmente el gran misterio de que se convirtiera en hombre para acompañarnos, para darnos un testimonio vivo y eficaz de cómo sobrellevar esto, es sumamente importante porque realmente nunca nos deja solos ni en los sufrimientos. Armando mencionaba esto de la pandemia y realmente si viviéramos en un mundo sin compañía de Cristo nuestro Señor, sin seguir esa misión, esa encomienda, ese objetivo que es alcanzar la santidad, realmente no tendríamos un objetivo vivo por el cual estar viviendo. Estaríamos nada más aquí en vano deambulando en este mundo. O sea, no tendríamos un objetivo claro. Y realmente el hecho de perder estas cosas en la pandemia es donde tenemos que darnos cuenta que ahí también se manifiesta la presencia de Dios. A mí me gusta ver las cosas de manera muy positiva y realmente perdimos muchas cosas, pero ganamos muchas otras. Ganamos experiencia y ganamos conocimiento. Experimentamos otras circunstancias en las cuales no estábamos conscientes de que podían pasar y realmente fue un tiempo donde nos pudimos como que encontrar nosotros mismos, saber qué buscamos y buscar la verdad. Y eso, ¿no? O sea, la verdad y el sufrimiento, que son los dos temas que estuvimos abordando y que creo que un momento histórico en el que se manifestaron las dos, pues fue justamente con la venida de Jesucristo a nuestro mundo, ¿no? Nos platica el padre Tomás cómo Jesús en la cruz dio ese ejemplo de que el sufrimiento es el camino a la vida, a la verdadera vida, ¿no? A la verdadera libertad. Y por cruz se refiere, pues obviamente al sufrir, a sacrificarse, ¿no? Él nos dio esa muestra ahí. E incluso él cuando estuvo, pues nos decía, no, yo soy la verdad. Entonces, ¿por qué a veces tenemos miedo de tener fe? O sea, a veces no es que no tengamos fe, sino que tenemos miedo a tener fe, ¿no? Siento yo. Y les quiero platicar de un libro que leí hace ya algún tiempo. Es un librazo, buenísimo, a mí me encantó. Se llama El hombre en busca de sentido. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado. Es de Víctor Frank. Él fue bueno, era un psicólogo, y él le tocó vivir todo lo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, él era judío y le tocó vivir todo lo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, estuvo en un campo de concentración. Y lo que él platica en su libro, que es un poco a manera de... Está curioso porque es un poco como un diario o así como hace algunos como recuentos de memorias que él tiene de los días que pasó durante pues sí, todo lo del holocausto, todo el tiempo que estuvo en los campos de concentración, y después como que plantea una cosa que es como
contrapropuesta al psicoanálisis de Freud, sino él plantea otra cosa que se llama la logoterapia, que ahorita platico así muy brevemente de eso. Pero es interesante, o sea, se me hizo súper interesante cómo él empieza a platicar de que incluso en ese momento, o sea, ese momento en el que los tenían a ellos, a los prisioneros del Holocausto, los tenían, o sea, literalmente no les quedaba nada, o sea, ellos ya no sabían si su familia seguía viva, ellos estaban flacos, flacos, estaban desnudos, literalmente todas sus pertenencias se les habían quitado, ellos ya no tenían nada y tenían la posibilidad pues de suicidarse, ¿no? O sea, en el campo de concentración, tenían esa posibilidad de dejar de comer o de hacer algo para ya dejar de vivir, porque justamente el título del libro creo que es como lo que Víctor Frank quiso plantear ahí, ¿no? Que era, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? O sea, ¿por qué incluso en esa situación extrema el hombre se ve impulsado a seguir viviendo, ¿no? ¿Por qué incluso cuando ya no le queda nada, él habla del hombre desnudo, no refiriéndose literalmente a un hombre desnudo? O sea, sí, pues, pero también como al hombre desnudo al que ya no le queda nada, o sea, todo lo que trabajó durante su vida, él, por ejemplo, siendo psicólogo, todo lo que trabajó para su vida ya no importaba porque ya era un preso más, ¿no? Allá no importaba si eras abogado, si eras psicólogo, allá no importaba nada, ya no tenías nada. ¿Y cuál era el sentido de que la gente ahí decidiera seguir viviendo, no? Y está súper interesante cómo lo va planteando él. Y al final a lo que llega es eso, o sea, el sufrimiento trasciende cuando se le ve como sacrificio, cuando se le hace por amor. El sentido de la vida, porque a veces aquí voy a meter un poquito este tema por ejemplo, la contrapropuesta que hace él contra el psicoanálisis de Freud, porque Sigmund Freud, que fue otro psicólogo muy famoso, de los más conocidos, plantea una corriente que se basa como en el placer, ¿no? Él dice que el sentido de la vida se basa en buscar el placer a toda costa y evitar el sufrimiento a toda costa. Que en otras palabras, pues podríamos decir que es como hedonismo, ¿no? Buscar el placer a toda costa y evitar el sufrimiento. Pero Víctor Frank, en esa experiencia que vivió así tan fuerte y que yo estoy seguro marcó a muchísima gente, encuentra que en el sufrimiento también hay un sentido. Y es justamente como platicamos, el sentido del sufrimiento es el amor, o sea, porque uno cuando ama de verdad, o sea, cuando ama de verdad, no como el amor que a veces nos pintan hoy en día en las películas más populares, en todo, el amor verdadero implica un sacrificio. Ya no digo sufrimiento, implica un sacrificio, ¿no? Entonces eso se me hace súper interesante cómo lo plantea este cuate. La verdad es que es un libro buenazo, se los recomiendo pues a ustedes y a quienes nos están viendo, porque creo que abona bastante a lo que hemos estado platicando. Sí, claro, y esto lo podemos ver en nuestras relaciones hoy en día, ¿no? En las relaciones nosotros como jóvenes, convivimos con tantos jóvenes de otros lados, con nuestras propias familias, con nuestros hermanos, con la gente cercana a nosotros, y pues realmente a veces queremos que otras personas se acoplen a lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, no sé, veíamos ya que en estos 2 episodios que hemos visto que estamos viviendo en una sociedad donde ahora es egoísta y donde tú dices, ¿no? O sea, ahorita estamos huyendo de todo sufrimiento, no importa si lastimamos a otros o no, al final vemos por nosotros mismos. Y yo creo que caemos en un constante ciclo vicioso en donde yo no quiero ser lastimado, pero lastimo a otros. Sin embargo, al lastimar a otros, esos otros pues también me pueden lastimar a mí. Y caemos en un ciclo en donde pues hoy en día podemos ver reflejada toda la sociedad, ¿no? Carecemos de valores, carecemos de respeto ante cosas tan importantes como por ejemplo en el Holocausto, ya lo veíamos que es la dignidad humana, ¿no? Y hemos vivido holocaustos presentes, actuales, ¿no? Ahorita lo más importante que hemos visto es que el aborto, ¿no? Donde caemos en lastimar a personas o lastimar a otros que realmente no se lo merecen. Sí, precisamente en esta comunión es donde encontramos más la necesidad de encontrar la verdad, ¿no? El hecho de estar conviviendo unos con otros es donde notamos la falta de esa verdad y que necesitamos que encontrar a nosotros y ayudar a que otros la encuentren para que podamos vivir en una comunidad, en comunión con Cristo. El hecho de estar buscando la verdad no solo se requiere de que nada más
la busquemos, la encontremos y ya, sino que lo más importante es buscar esa verdad, encontrar la verdad y dar testimonio de la verdad, porque ahí es donde precisamente se va a dar fruto. O sea, no basta nada más con encontrar la tierra para tirarle esa semilla, sino tenemos que estarla cultivando y ya una vez que florezca ese fruto, seguir cultivando otras semillas, no quedarnos nada más con esa, con esa, ¿cómo se podría decir? Con esa, con esa, Primera prueba, ¿no? ajá, exactamente. O sea, es una constante renovación entre unos y otros para que precisamente seguir el camino de la verdad, que es que a mí me gusta pensar que es muy fácil, pero realmente no es fácil. Es fácil en el sentido de que Cristo mismo nos ha planteado este camino y este seguimiento de la verdad, pero eso no implica que sea así nada más como de que, ok, nada más me dejo llevar y no. Realmente lo difícil lo vamos a encontrar nosotros en nuestro caminar como hombres aquí en la tierra, en el ejercicio pleno de nuestra libertad. Si bien Cristo nos planteó el camino que debemos de seguir con sus obras, con sus ejemplos, con su testimonio vivo y eficaz aquí en la tierra, a nosotros nos corresponde hacerlo nuestro para nosotros crecer juntos con Él, pero no implica nada más el hecho de estar a la expectativa de nada más de que, ok, sí, ya sé que Cristo es la verdad, voy a usar y ya nada más, sino que también nos corresponde actuar, obrar en ese camino de la verdad para que construyamos esta sociedad que tanto se requiere hoy en día. Sí, claro, y yo creo que Y caemos ahora aparte Vas. perdón, dale tú. Bueno, yo creo que ahora caemos en una diosidencia, ¿no? Ya veíamos el Evangelio del domingo, donde Jesús mismo nos dice que Él es el verdadero pan de vida, que Él, el que viene a Él nunca más tendrá hambre y el que cree en Él nunca más tendrá sed. Y ya, bueno, también ya nos había dicho anteriormente en otros evangelios que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, vivir en gracia, vivir en esa vida que Jesús, como dices, nos plantea, pues tenemos el ejemplo perfecto y un ejemplo en que acaba en un sufrimiento, que es la cruz, pero no acaba ahí, sino tenemos la resurrección. Y en la resurrección todas nuestras esperanzas vuelven a renacer. ¿Por qué? Porque nosotros, junto con Cristo, creemos que vamos a resucitar. Y pues ese es el más grande testimonio y como dice Naum, ¿no? Hay que dar testimonio de vida, por lo tanto hay que defender la vida. Estamos en un mundo en donde encontramos católicos que son tibios, ¿no? A veces no me gusta decirlo, pero estamos en un mundo en donde la gente es tibia y no se quiere meter a realmente defender lo que nosotros sabemos que es correcto porque es la verdad. Así es, Y y quizá nos remontamos un poquito al cómo defenderlo, ¿no? Si es esto la verdad. Y es que la verdad se revela, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos han surgido pues estas crisis de fe que a veces hemos platicado en otros episodios, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que es la verdad? Que fue como un poco el planteamiento del episodio pasado y que el padre justamente decía, no, es que la verdad se revela. O sea, el ser humano en toda su historia ha tratado de encontrarla, ¿no? Y ha tratado de darle nombre. ¿Cuántos filósofos desde los tiempos antiguos hasta la fecha han intentado descubrir qué es la verdad y cuál es la verdad y dar testimonio de ello, ¿no? O sea, como decías, no, o sea, encuentras la verdad, pero quieres platicarla, o sea, lo que tú sientes que encontraste, platicarlo a otros, incluso aquellos que dicen que no existe una verdad, como estamos viendo mucho hoy en día, ¿no? De quienes creen que no existe verdad absoluta, bueno, pues esa es la verdad de ellos, ¿no? Incluso para ellos existe esa verdad, aunque se digan relativistas y todo, pero va por ahí, ¿no? O sea, uno encuentra esa verdad y quiere dar testimonio de esa verdad, pero uno nunca va a saber o va a estar seguro si es o no. La única manera es pues que la verdad se revele, ¿no? Y eso es lo que pasó, o sea, la verdad se reveló hace poquito más de 2000 años. así es, y eso nos lleva también consecuentemente a mí me gusta como que verlo de esa manera, como que el ejercicio pleno de ese dar testimonio de la verdad, que sería el martirio. Ya lo habíamos comentado en bastantes episodios, pero a mí me gustaría recalcarlo porque realmente en el martirio es donde nos damos cuenta de estos testimonios que ya analizamos algunos, donde estas personas buscaron la verdad, la encontraron,
dieron testimonio, pero realmente vivieron por esa verdad. O sea, no sé, por ejemplo, les ponemos el ejemplo de San José Sánchez del Río. O sea, era un chavo que buscó la verdad, la encontró, dio testimonio de la verdad con su ejemplo, con su actuar, en sus tiempos donde estaba viviendo, pero realmente la defendió hasta morir. Y eso es el ejercicio pleno de este testimonio que debemos de dar nosotros. O sea, no es el hecho de que me maten por decir la verdad. O sea, es el hecho de vivir en plena, en constante comunión con esa verdad y no tener miedo de profesar esa verdad, sino que vivir con esa verdad y que nos lleve a nuestro objetivo, porque ese va a ser el constante ciclo que vamos a estar siguiendo. Hablabas ahorita de un personaje tan grande para la historia de México, siento yo, que incluso más grande que luego de los que nos enseñan en la escuela, ¿no? Como es San José Sánchez del Río y todo lo que él estuvo viviendo. Y creo que es el ejemplo claro de lo que nos decía Dani, ¿no? O sea, católicos que en estos momentos se necesitan, no deben ser como católicos tibios, sino esos católicos como los cristeros que en su momento, cuando la situación se veía mal, pues dieron la lucha. No, claro, y saber que todo no acaba ahí, ¿no? También otra de las preguntas que planteábamos en el último episodio es que, ¿qué pasa si al final todo es en vano? Y pues realmente nosotros como católicos creyentes sabemos que no acaba ahí. José Sánchez de Río mismo nos dice, ¿no? Nunca fue tan fácil llegar al cielo. Y yo creo que también ese vivir en la verdad y defender la verdad, así como José Sánchez del Río, pues realmente yo creo que él se fue directito al cielo y nosotros sabemos que estamos llamados a una vida eterna. Si bien desde aquí, lo decía el padre Alfredo en el episodio pasado, ya tenemos una misión aquí en la tierra, pero también estamos llamados a algo más. No estamos llamados a quedarnos aquí en la tierra. Como lo decía, nosotros creemos en una vida eterna y en un encuentro con Dios personal. Y la verdad es que, qué mejor regalo que ese, ¿no? Al final decíamos, ¿cómo puedo saber que estoy en el camino correcto? Pues realmente tu fe te lo va a decir, ¿no? Yo creo que en las vivencias diarias, pues uno sabe, es como esa pequeña conciencita, ese pequeño que sí, que no, pero tú viviendo día a día, pues uno sabe hacia dónde va. El padre Alfredo también lo decía, el hombre sin Dios no sabe quién es ni a dónde va, ¿no? Y ya que nosotros tenemos a Dios, pues es momento de defenderlo y saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Muchísimo. No sé si te gustaría como agregar algo más, Naum, porque creamos que también esto fuera como corto, que fuera una cápsula y ideas concretas, ¿no? Porque los temas que tuvimos, los temas pasados fueron tan profundos y a la vez tan amplios que queríamos como retomar algunas cosas que nos habían platicado. Así es, no, pues nada más ser testigos fieles del Evangelio, o sea, vivirlo, profesarlo. A mí me gusta mucho hacer esta analogía donde se ve de una manera muy fácil todo, pero realmente este camino de la verdad es un camino de caridad. Estar viviendo en constante amor unos con otros, estar buscando el amor, encontrando el amor y viviendo en amor. Esto es para mí es la verdad, o sea, la verdad plena en donde Jesús se nos manifestó, donde Dios nos dio a conocer esta verdad, que es precisamente vivir en caridad, donde el sentido del sufrimiento se va a ver revelado es en la caridad, donde el sentido del dolor se va a ver revelado va a ser en esta caridad, en el hecho de aceptarla, de vivirla y que nos lleve a dar frutos. Aún para el seminario. Sí, tú. No, pues qué bueno que nos dimos esta oportunidad. La verdad, el siguiente episodio vienen preguntas que creo terminan por cerrar esta trilogía que tuvimos para ustedes. Esta cápsula, como muchas otras y como los episodios que realmente hacemos, es para que ustedes también interioricen todo lo que estamos platicando aquí, ¿no? Si les ayuda como a ponerle pausa a veces para pensar mientras van escuchando, si les ayuda a platicarlo con algún amigo, si les ayuda, luego también compartir, por favor, compartir nuestro podcast con más personas,
pues también, ¿no? O sea, esta verdad que vamos conociendo debe ser compartida también, ¿no? O sea, debe ser transmitida. Y qué bueno que se están dando la oportunidad. Yo los invitaría a eso, ¿no? Y bueno, yo pues ya lo hemos repetido, ya nos lo han repetido y es que no hay que tener miedo, ¿no? Yo creo que hay que saber que no estamos solos y realmente reafirmar que Cristo, que Dios es el centro de nuestra vida, porque pues siendo Él el centro de nuestra vida vamos a poder con todos. Y dicen, está perfecta la frase que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y yo creo que en nuestro crecimiento como jóvenes católicos y en el mismo crecimiento de nuestra fe propia y en comunidad, pues bueno, vamos a trascender, vamos a buscar la fe y vamos a defenderla y vamos a defender la verdad. Así es, y los invitamos a todos los que nos están escuchando a seguirnos en todas las redes. Fíjense que un ejercicio muy padre que se hace aquí en estas dinámicas de los podcasts y los videos es que tú te quedes con un fragmento y que lo difundas, o sea, para que analices ese fragmento de lo que se haya comentado en este o en episodios anteriores y lo analices con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, para que sea un ejercicio muy chido donde todos entremos en una constante comunicación para precisamente estar buscando esta verdad y no nos dejemos guiar solos, o sea, realmente es muy importante saber pedir ayuda, saber preguntar las cosas que algunas veces nos da pena preguntar o no nos animamos a preguntar. Realmente es padrísimo acercarse, no sé, a los sacerdotes que tengamos cercas y demostrarles nuestras cuestiones, ¿no? O sea, para que nos ayuden nos orienten a buscar alguna respuesta a las cuestionantes que nos hayamos planteado. Perfecto, pues yo me uno a ese reto porque la verdad sí ha habido como mensajes así clave muy padres que nos han dejado. Por ahí andaremos subiendo también unos en la página pronto. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros una semanita más. Nos vemos la siguiente semana, ya saben, para el cierre de esta trilogía. Sería una pregunta interesantísima. Ahí los esperamos. Recuerden, salimos todos los viernes y pues por ahí nos andamos viendo. Nahum, Dani, qué gusto verlos otra vez. Así es, aquí. Qué gusto. Bueno, y a cuidarnos todos, ¿no? Por el COVID. Sí, así es, porque ahorita ya como que está repuntando otra vez de esto y muy feo, ¿verdad? Y pues nada, invitarlos a que nos sigan Así en todas es, a las redes cuidarnos sociales. y En Facebook estamos como Jóvenes en Lío, en Instagram como jóvenes.en.lío, en Twitter también ya estamos como Jóvenes en Lío. Ya que escuchen nuestro podcast, lo encuentran en Spotify, en Anchor, en Breaker, en todas esas plataformas. Y no se olviden que ya también estamos en YouTube. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y que compartan nuestro contenido. Muy bien. muchas gracias amigos. Nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.